Bien, pues ahora vamos a ver alguna otra excepción. Por ejemplo, ayer hablábamos del infinitivo que va unido a la preposición sin nexo. En vez de porque quería ganar dinero, por ganar dinero, ¿no? También tenemos que hablar de las otras dos formas no personales, el participio y el gerundio. Por ejemplo, las oraciones de participio, además que las vimos como un tipo de adjetivas, un poquito extraño, pueden ser también subordinadas adverbiales de tiempo. Pasado un tiempo, salió a la calle. Bueno, pues entonces, pasado un tiempo salió a la calle, y ojalá ese tiempo sea corto, tenemos dos verbos, salió y pasado. Pero no hay nexo. ¿Por qué no hay nexo? Porque pasado es un participio, es una forma no personal, entonces se une al verbo sin nexo. La coma aquí, cuidadito, no es signo de yuxtaposición, es solamente que si yo pongo la subordinada antes que la principal, ortográficamente el español exige una coma. Pero si lo hubiera puesto en su orden natural, salió a la calle pasado un tiempo, no habría coma. O sea que la coma aquí no es signo de yuxtaposición, sino que como es un participio, una forma no personal, no lleva nexo ninguno. Entonces, si yo me planteo que le pregunto al verbo principal salió para que me diga pasado un tiempo, metiendo todo en el mismo predicado, salió él a la calle, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando pasó el tiempo, pasado un tiempo. ¿Cuándo? Proposición subordinada adverbial de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? Porque lo podemos sustituir por el adverbio entonces. Salió a la calle entonces. Esto, si nos encontramos una oración de participio, es de tiempo, a no ser que sea adjetiva, que eso ya lo vimos en clase. Hasta ahí, una pequeña dificultad que nos podemos encontrar. Otra, el gerundio. Las penas se pasan cantando. ¿Vale? ¿Cuáles son los verbos aquí? Pasan y cantando. ¿Qué hacemos con ese se? ¿Es necesario? No, las penas pasan cantando. Es dativo ético, ¿vale? No olvidéis nunca los ses, que siempre que hay alguno es selectividad. Bueno, vale, tengo dos verbos, no hay coma, no hay nada. ¿Cómo sé cuál es el subordinado? La forma no personal. Una forma no personal, infinitivo, gerundio o participio, no puede ir sola por la vida. Depende de un verbo principal. Entonces, la oración subordinada es el gerundio cantando y las penas se pasan principal. ¿Vale? Sujeto las penas. Predicado se pasan cantando. Y ahora me planteo, ¿qué función cumple el gerundio? ¿Qué le pregunto? Las penas, ¿cómo se pasan? Las penas se pasan así. ¿De acuerdo? Entonces, es una subordinada adverbial de modo. Porque equivale a sí. Porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se pasan las penas? Cantando. ¿Qué problema nos puede dar el gerundio? Que el gerundio también aparece en las perífrasis aspectuales durativas. No sé si os acordáis. Y hay que distinguir si es un adverbio de modo o está funcionando como parte del núcleo verbal. Esto lo expliqué, creo, en el momento de las perífrasis, pero fuimos muy deprisa porque era repaso de primero de bachillerato y entonces ahora a lo mejor nos hace un poquito de falta. Anda hablando mal de ti. Anda
arrastrando las zapatillas. Arrastrando los pies para que me quepa. Bueno, estas dos oraciones parecen iguales, parece tener la misma estructura sintáctica, pero por su significado no la tienen. Cuando yo digo que alguien anda hablando mal de ti, no estoy diciendo cómo anda, de qué modo anda hablando, no, estoy diciendo que habla mal de ti. Es una perífrasis. Perífrasis aspectual durativa. Es un verbo. Es como si dijera habla mal de ti. Se pasa el día hablando mal de ti. Ese hablando indica que es una costumbre que tiene, pero está dentro del núcleo. Sin embargo, o sea que esta oración es simple. Sin embargo, cuando yo digo anda arrastrando los pies, tenemos dos verbos. Y además fijaros que los pies es el complemento directo de arrastrar. ¿Qué arrastro? Los pies, no de andar. Entonces aquí sí tenemos que preguntarle ¿cómo anda? Es la forma que tiene esta persona de andar. Entonces sí que es una subordinada adverbial de modo. O sea, cuidadín con el gerundio, porque puede ser perífrasis y estar dentro del núcleo verbal, o puede ser otro verbo aparte, con sus propios complementos, o no, y ser adverbial de modo. Para colmo, el gerundio también veremos que puede convertirse en subordinada adverbial condicional, cuando veamos las condicionales. O sea que el gerundio tiene su complicación. Pues lo dejamos al gerundio. Y última trampa que puede tendernos este tipo de oración tan fácil. Se me queda hasta la pizarra. Bueno. ¿El nexo dónde? El nexo dónde se podría extrapolar al nexo cuándo y al nexo cómo, pero realmente nos lo vamos a encontrar en dónde. ¿Qué pasa con el nexo dónde? Pues dónde es dos cosas, o incluso tres. Es un adverbio de lugar, es un adverbio relativo, que por supuesto también indica lugar, siempre indica lugar, y es una conjunción de las adverbiales de lugar. ¿Vale? Y también es un adverbio interrogativo, ¿dónde vives? Pero en este caso lleva tilde. Y como lleva tilde, no lo confundimos. El problema son los que son iguales y no llevan tilde. Entonces, al ver un dónde, no sabemos si nos encontramos ante una subordinada adverbial de lugar, ante una subordinada adjetiva o de relativo, o ante una subordinada sustantiva interrogativa que esté preguntando en estilo indirecto ¿dónde? Veamos tres ejemplos. Me preguntó dónde vivía. Bueno, súper fácil, tiene tilde. Por eso es importante que vosotros estas tildes las pongáis, porque es una falta de ortografía grave no verla. Y es que se pronuncia distinto. El dónde con tilde se pronuncia con más fuerza. Me preguntó dónde vivía. ¿Vale? Fijaros, comparar, me preguntó dónde vivía, la casa donde vivo. Ese dónde casi no suena. Vale. Entonces, si yo me veo un verbo undiquendi, es decir, un verbo que es de decir, de hablar, de preguntar, de contestar, y detrás un dónde con interrogación, con tilde, esto es una interrogativa indirecta. ¿Y a qué pregunta responde? Me preguntó eso. Si dice eso, ¿qué era? ¿Os acordáis? Subordinada sustantiva. Es igual a eso. Me preguntó eso. ¿Qué cosa me preguntó? Complemento directo. Es una oración interrogativa indirecta. Bien, ¿no? Esta se queda aparte porque tiene tilde.
El problema es que al copiar del enunciado a vuestra hoja de examen, no copiéis esa tilde. Hay que estar muy atentos a los enunciados hasta el mínimo detalle por eso. Bueno, cuando no tiene tilde, ahí ya puedo confundirme entre la oración de relativo y la adverbial de lugar. Nosotros hicimos esta oración de una canción de Sabina. No era la casa donde baila. La casa donde vivo es grande. Vivo donde nací. ¿Vale? O vivo en la casa donde nací. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner vivo en la casa donde nací para que se parezca más todavía y veamos más clara la diferencia. Vivo en la casa donde nací. Seguro que muchos, si no todos, ya os habéis dado cuenta de la diferencia. Aquí el verbo y el nexo están pegados. Podrían no estarlo. Vivo aún en la casa donde nací. Pero es un adverbio, no es un nombre, aún. ¿Vale? Aquí el nexo tiene delante un sustantivo. Y ese sustantivo es su antecedente. Por lo tanto, ¿cuál de las dos es la oración de relativo? La casa donde nací, porque ese donde depende de casa. Con lo cual, su función es complemento del nombre de casa, ¿no? Está dentro de este sintagma, la casa donde nací. Sin embargo, aquí abajo no hay ningún sustantivo, no depende de ningún sustantivo, depende directamente del verbo principal y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde vivo? ¿Dónde nací? Subordinada, adverbial, de lugar. ¿De acuerdo? Os buscaré algunos ejercicios donde las comparemos para practicar. Y ahora os pondré también ejercicios donde aparezcan todas estas. Voy a intentar haceros la oración 23, que ya une varios verbos y es más complicada, para trabajar también un poquito el infinitivo. La oración 23 no me cabe aquí, así que voy a pasar a un folio. Vamos allá.